a partir de las elecciones de 2015, donde, bueno, se obtiene el triunfo una fuerza nueva, alguien que nunca había estado en la función pública, como es el actual intendente Javier Meyer, pero quiero destacar en esto que el hecho de no haber estado nunca en la función pública le generaba a él otro conocimiento, que era el conocimiento habitual del hombre que trabaja, que busca a través de su propio esfuerzo su crecimiento, su desarrollo, con sus inquietudes. Empezó desde muy abajo y fue realizando cursos, se fue especializando en distintas tareas, y en ese especializarse no abandonó el trabajo a favor de las instituciones. ¿Por qué hago esta presentación? Porque llega al sillón de la municipalidad alguien distinto, alguien que no venía de la política activa o que venía de la militancia o de otras formas que nosotros podemos denominar. Que una persona que no tenía experiencia en la función pública tenía tan claro cuál era el camino a seguir. Realmente eso es muy importante y eso fue lo que me convenció a mí para participar de este proyecto. La verdad que no creía que la cosa estaba tan mal como se veía. Uno veía que la cosa estaba mal, pero al ingresar nos encontramos que estaba todo mucho peor. Arrancamos con un paro, con sueldos impagos. Desde que ganamos las elecciones en el mes de junio, pasaron 6 meses hasta que asumimos. Durante esos 6 meses no tuvimos acceso a ninguna información en cuanto a lo que pasaba desde la parte financiera dentro del municipio, ni ningún tipo de información que nos pudiera servir para poder pensar y planificar nuestra gestión. Mi primer acto de gobierno recibo la Municipalidad de Las Rosas. Digo recibo, la tomé solo, con un escribano público, ya que no hubo en ese momento un acta de traspaso del mando, sí hubo unas palabras de despedida del intendente saliente diciendo me voy satisfecho. Recuerdo el acto de asunción, que el intendente anterior no había firmado los poderes, no entregó el mando, pero se presentó a último momento a dar un discurso a la gente. Así que bueno, sobre que no estaban los sueldos pagos, no teníamos dinero, tampoco el Ejecutivo podía acceder a las cuentas bancarias para ver qué saldo tenían, a ver si había algo de dinero para pagar los sueldos. No solamente no nos dieron el mando como correspondía con un acta de traspaso, sino que el 10 de diciembre el intendente saliente, Adrián Carletti, estaba firmando cheques para, a fecha, a cuenta de la gestión venidera, para pagar supuesto sueldo de sus funcionarios que supuestamente no cobraban el salario. O sea, una locura. Lo que recibíamos era no solamente una municipalidad fundida, sino que estaban firmando cuenta hacia adelante, ¿no? Si mejorábamos, en todo caso había que pagarle los salarios. Ya a partir de la recepción de todos los funcionarios, desde el intendente para abajo, fue realmente muy grotesca, muy mala, con violencia, con agresión, con insultos. La situación económica financiera, la falta de pagos de sueldos atrasados desde el mes de noviembre, hicieron que bueno, la medida de fuerza del Citran empezara a afectar sobre todo la tensión que se generaba dentro del recinto en el Consejo durante casi 5 meses. Prácticamente todos los lunes éramos visitados y donde uno estaba sola porque realmente acompañada por la gente, por mi familia y por todo el cuerpo del gabinete, pero la invasión y la forma de miradas y la agresión de palabras de parte de los responsables del sindicato local generaban siempre esa sensación de miedo y de tratar de intimidarme, no solo a mí, sino también a todo mi entorno familiar. La verdad que ahí ya comencé a sorprenderme del nivel de presión y de dominación que tenía la parte sindical sobre el ente público, sobre el ente municipal. Fueron días conflictivos, tristes,
el nuevo intendente asume con un paro total, una municipalidad que se la veía en ese momento devastada, y lo que sí se veía era un hartazgo de la sociedad de lo que estaba sucediendo. Supuestamente por reclamos salariales no nos dejaban abrir la caja, que es una de las formas de poder recaudar. Había mucha gente que, apostando a un nuevo gobierno, quería pagar las tasas, regularizar y habilitarnos a nosotros caja para funcionar. Bueno, no se dejaban abrir las cajas, o sea, por un lado nos reclamaban paguen lo que nos deben y por otro lado no nos dejaban recaudar, o sea, las intenciones no eran las mejores. Ya a simple vista y habiendo ganado las elecciones, se notaba que quería hacer un cambio profundo en la ciudad y parecía que había cuestiones ya instauradas de lo que iba a resultar imposible modificar la realidad de Las Rosas. La realidad de Las Rosas en ese momento, ¿cuál era? Era una ciudad en decadencia, la verdad, sin ofender a nadie, era una ciudad decadente, una ciudad que se la veía oscura, triste. Nos encontramos con un gremio autoritario totalmente. Yo creo que acá no había gobierno, mandaba el gremio. Mandar la gente a trabajar. Había instalado una mentalidad de cobrar sin trabajar. Esa era la mentalidad que había acá. Recién asumido nos encontramos con una tesorería prácticamente sin disponibilidades, con una deuda que orillaba los 30 millones de pesos, con un personal en paro. Estábamos recibiendo una municipalidad con el sueldo del mes de noviembre pago en un 50% y el aguinaldo de diciembre que se venía sin un peso en la caja. O sea que teníamos que asumir prácticamente un salario completo con una municipalidad quebrada, sin maquinaria en condiciones, un paro municipal ya por tiempo indeterminado decretado por el ente gremial. Así que bueno, fueron las condiciones en las que tomamos el municipio ese 10 de diciembre. Porque ni siquiera tuvo tiempo la gestión nueva de agarrar, digamos, las riendas como para poder gestionar, que ya tenía un paro en puerta. Entonces también era algo que no se podía creer. Recuerdo que llegamos a la maestranza el día 11 a las 7 menos 5 aproximadamente, donde ya nos estaban esperando con un paro bastante agresivo, por decirlo de alguna manera, ya que los empleados no contaban con el salario pago. Acá hay una medida de fuerza, vos podés decir lo que vos quieras, ahora estamos en paro, así que nosotros... ¿Vos te haces cargo de que no va a cumplir los servicios esenciales, por ejemplo? Vos dejá que durante la mañana después lo tomamos, para que venga mi abogado y después lo charlamos con vos y con cualquiera, no hay ningún problema. Bueno, yo... Nosotros vamos a decidir cuándo le vamos a dar los servicios. Porque ahora estamos de paro y si ellos están en el paso, cuando le demos algún servicio van a salir ellos. Fuimos recibidos con insultos, con falta de respeto, con agravios, pidiéndonos que renunciemos, que nos vayamos si no podíamos pagar. Una locura. Cabe destacar que el dirigente gremial, en esa misma elección que yo gano la intendencia, había sido el candidato a intendente del Partido Justicialista y candidato del senador Guillermo Cornaglia. O sea, un dirigente gremial con todo el aval del senador recién electo, Guillermo Cornaglia. La cuestión es que nosotros no sabíamos con qué nos encontramos, porque todavía no habíamos hecho los controles, las auditorías correspondientes, pero bueno, ya a partir de ese momento entramos a percibir en carne propia lo que era esto. No había escoba, no había guante, no había... Armábamos una rueda de 6 tornillos con 4 porque no había tornillos. Y no te lo fiaba nadie tampoco porque estábamos quebrados menos 20, no quebrados. Y bueno, herramientas, cero. Tuvimos una invitación a ver el estado de las maquinarias, fuimos a la maestranza a ver cómo estaban las máquinas y realmente estaban bastante destrozadas, rotas, amontonadas en la maestranza y los baños totalmente deshechos. Después había varios tractores que no le faltaba una rueda, estaba el motor desarmado, varios que no arrancaban, que lo hacían arrancar con los otros, es decir, con uno hacían arrancar los otros.
El estado de la maquinaria era muy pobre, muy pobre. Fuimos a Maestranza, bueno, donde fuimos a recorrer toda la parte interna, de cómo estaban las maquinarias, en qué estado se encontraban la maquinaria, en su momento, bueno, en mucho estado de decadencia, de dejadez, maquinaria que estaban tapadas de tierra porque no se arreglaban. El vecino se compraba la lámpara y nosotros se la colocábamos, no había una lámpara. Después empezaron a comprar 5 lámparas, de 6 lámparas. Le hablábamos a Armando, bueno, comprá 10, ¿te acordás? Así era, así, fue una cosa muy dura, muy dura. Nos tocó vivir un momento muy difícil. No teníamos vehículos, se rompió una camioneta y había que llevar a la gente al campo y había una camioneta sola. Una cosa que realmente era la guerra con el plomero. Stock de nada, no había material, obviamente combustible. Yo creo que de lo que había, si funcionaba un 30-40% era mucho, el resto no andaba. Tuvimos que declarar la emergencia económica, producto de que, bueno, nos encontramos que no solamente no había dinero, sino que habían deudas millonarias que luego se detectaron en la auditoría. En ese momento el Consejo de ninguna forma quería colaborar. Cuando queríamos que se declarara la emergencia económica necesitábamos la ordenanza del Consejo y bueno, tuvimos una gran resistencia. Tuvo que juntarse el pueblo para decirle al Consejo, denle las herramientas al intendente. Yo con la emergencia económica podía pedir la ayuda financiera a la provincia de Santa Fe. Para pedir esos 3 millones de pesos necesitaba la emergencia económica. Tuvimos que hacer una sesión extraordinaria donde solicitamos la emergencia económica y que el Consejo, el resto del Consejo, porque al ser yo de un solo bloque, siempre era minoritaria, siempre había algún pero, siempre se demoraban y era en forma urgente que salga ese proyecto para presentar en la provincia. Por algunas ideas y propuestas también nos sumamos a concurrir a la charla del Consejo Deliberante. Y en ese momento, bueno, nos encontramos, digamos, con ideas muy radicalizadas que no, como que a nuestro entender no se leía realmente lo que pasaba y la gravedad del conflicto y la gravedad de la situación financiera de Las Rosas. No sabemos si a ciencia cierta, digamos, no se sabía si era por defender un interés político o particularmente una situación de un partido o una persona en particular. Entonces decidimos tomar acciones e ir a escuchar las charlas y pedir a los concejales que nos expliquen por qué no querían, digamos, en cada una de las partes asumir la responsabilidad de declarar la emergencia económica, que entendíamos que era la mejor medida, digamos. Porque bueno, era como que había una seguidilla de cosas que una era consecuencia de otra, todo armado como para que de alguna manera caiga. El arreglo entre el gremio, el senador y el Consejo Deliberante era muy claro. La idea era que el intendente se vaya, de una forma o de otra. El Consejo Deliberante, la herramienta que nos ofrecía a través de diferentes reuniones con el gremio y todo, se proponían como una herramienta que prestaba al Ejecutivo una solución o que quería aportar una solución que en realidad mentira. Esta herramienta la tenés que usar porque ininterrumpidamente el intendente Carletti la vino usando desde el 2012. Entonces, cortar eso, si tenés con qué reemplazarlo está muy bien. Si no tenés con qué reemplazarlo, no hay otra forma. Entonces, desde el viernes pasado los sueldos podían estar pagos si hubieran tomado la decisión de sacar ese crédito, ¿no? Él tiene que conseguir crédito en las instituciones que se lo pueden facilitar y esa herramienta de mediados del 2012 la utilizó hasta ahora. Y también de darle a conocer al nuevo Ejecutivo cómo el Ejecutivo anterior se estaba financiando para no llegar a esta solución. Desde el día cero se está intentando brindar una herramienta para poder financiar al Ejecutivo que tiene que ver con la posibilidad de endeudamiento. Poner las herramientas a disposición del Poder Ejecutivo y cumplir las funciones que al Consejo Deliberante le competen. El resto ya no es tarea nuestra. No había solución. Lo que querían era que el Ejecutivo
siga incurriendo en los errores que incurrieron las gestiones anteriores. Acudir a las mutuales de forma ilegal, empezar a trabajar con entes financieros que no son los que orgánicamente, con los que orgánicamente debe trabajar un municipio, que es con la tesorería provincial. Entonces, realmente estábamos complicados. Recuerdo bien ese sábado que tuvimos un fuerte apoyo de toda la ciudad para que se hiciera lo más rápido, con mucha celeridad, ese proyecto de ordenanza de emergencia económica para presentar el lunes a primera hora en la provincia y poder de una vez por todas empezar a gobernar. Fuimos al gobierno de Santa Fe, se le pidieron 3 millones de pesos, nos dieron los 3 millones de pesos a pagar en 36 cuotas con 6 meses de gracia. Eso nos ayudó a solucionar el problema del paro. Empezaron a trabajar, pero continuaron los paros absurdos, reclamando cosas realmente absurdas. El gremio tenía un poder que le había ido otorgando los otros gobiernos municipales. Tenía un poder, creo que más de decisión que los ejecutivos anteriores. A la ciudad de Las Rosas la tenían acostumbrada a este tipo de movimientos, a este tipo de soluciones, que todo se solucionaba de forma muy informal, cuando en realidad esta gestión había venido a la Intendencia con la impronta de realmente poner el municipio en orden y a la gente mostrarle que hay una forma de administrar totalmente diferente, más transparente y con resultados en beneficio de la población. Como sabíamos que había irregularidades en las liquidaciones, había sueldos literalmente duplicados, sometimos el municipio a una auditoría, no solamente de económica financiera, una auditoría de cierre, sino que también sometimos una auditoría a todos los legajos de personal. ¿Qué salta de esa auditoría? Bueno, salta que había sueldos duplicados, salta que había diferentes irregularidades que eran totalmente incompatibles con la ley 9286, que es el estatuto municipal, que es lo que tenemos que honrar todos los que estamos en la función pública municipal. También pedimos un dictamen a comunas y municipios que en ese momento personal de planta permanente, la doctora Ethel Mustafa, una funcionaria extraordinaria, legal, correcta, que nos hace también un dictamen favorable al municipio y atendiéndonos y sobre todo avalando la duda que teníamos en cuanto a la irregularidad que en ese momento era un supuesto. Nosotros entendíamos que podía haber una irregularidad porque encontramos adicionales que no eran compatibles con la ley 9286, como está escrita, y efectivamente con la auditoría de legajos del doctor Chavarini y con el dictamen de Mustafa nos dejan expuesto que esta municipalidad estaba pagando sueldos duplicados, sueldos truchos, que estábamos incurriendo en un delito que también lo presentamos como denuncia penal en su momento después de haber hecho la corrección correspondiente. Teníamos una muy baja recaudación y teníamos un gran gasto, sobre todo en lo que se refiere a remuneraciones de personal de planta permanente. Había adicionales duplicados. Estos adicionales duplicados serían los de responsabilidad jerárquica y dedicación funcional. Por eso se hablaba de sobresueldos. Y además había adicionales sui generis, digamos, irregulares, inventados, porque había otro adicional que se llamaba mayor jornada laboral. Todo lo que fue materia de adicionales realmente fue un atentado contra el patrimonio público. Y lo que tengo en mi mano es el decreto 2 del 2016, la baja de todos los adicionales ilegales, espurios que estaba pagando esta municipalidad. Este decreto fue firmado el día 3 de febrero del 2016. Cuando este decreto se publica y cuando pagamos los salarios de enero, ya con las correcciones correspondientes, creo que el 15 de febrero empezó el paro municipal que duró prácticamente 90 días de corrido.
tenía violencia. Y la violencia de ese paro tenemos que relacionarla de alguna manera con la posible destitución que ellos pretendían de este nuevo orden político que surgía en Las Rosas. Entonces, esto marca en nuestra historia pueblerina una situación única de violencia hacia las instituciones de Las Rosas. Instituciones que venían postergadas, además, por el no pago de la administración anterior de lo que le correspondía por ordenanza, y que encima recibían de alguna forma que el humo, las bombas, y todo eso generara un desconcierto como para que aquellos dirigentes de esas instituciones dijeran, ¿para qué estamos? Nos tenemos que ir, ya no podemos esperar nada. Fue el principio de la batalla más grande de la historia de Las Rosas, ¿no? En cuanto a recuperar la legitimidad de la institución, la legalidad de la institución y sobre todo la transparencia institucional. Lo que había que hacer era la antipolítica, había que hacer todo lo contrario de lo que se venía haciendo. Y eso lógicamente provocó una resistencia terrible de la política, del sindicalismo, y fue un paro completamente violento. Entre nosotros para ver cómo sigue esto, o sea, esto ya tomó estado provincial, pero bueno, va a ser más grave. Eso lo estamos analizando, bueno, Monzón está llegando ahora en estos momentos como para ver cómo seguimos y vamos a ir sobre la marcha como para ver qué es lo que puede hacer y queremos informarle sobre todo a la gente aledaña, a todos los lugares de acá cerca y demás que transiten por la ruta, cuál es nuestro problema. Estuvimos sometidos a piquetes, bloqueos, agresiones físicas, verbales. En mi despacho recuerdo en un momento me entró una bomba que explotó y hizo estallar todos los vidrios de la mesa. Los métodos que están aplicando, de tratar de intimidar, de tratar de amedrentar, para conseguir obviamente los objetivos. Bueno, ahora otra denuncia más vamos a tener que hacer porque acabamos de escuchar cómo han destrozado el edificio. Vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó porque esto hay que documentarlo. Esto es lo que está pasando. Esto es un ataque registrado, esto es denunciable. Y esto es por lo que la fiscal hoy no se está haciendo cargo. Esto es lo que... vení para acá porque esas cosas que te lastimen. Bueno, esto es lo que está pasando en Las Rosas. Bueno, esto no nos asusta ya que lo vivimos 3 o 4 veces prácticamente consecutivas en el lapso de pocos meses. Estos son los métodos con los que se pretende llegar a un acuerdo. Y la fiscal ante esto y el juez no proceden de ninguna manera, nos liberan la zona. Y esto es la ciudad prisionera de este grupo de señores que dicen ser víctimas de algo cuando acá estamos viendo lo que pasa cuando no se obtiene lo que ellos quieren de forma ilegal, como siempre lo han hecho. Y hubo 2 oportunidades, que eso realmente no me lo olvido, 2 oportunidades en donde nos tomaron el juzgado de falta. Me empujaron, me rodearon, me amenazaron, el señor Claudio Gómez, me acuerdo que me invitó a pelear, todas cosas que uno... Cuando nosotros asumimos, no pensamos que nos íbamos a encontrar con eso. El ente gremial convocaba a diferentes activistas gremiales de la provincia a marchas a mi ciudad, a nuestra ciudad, con motivos que no eran los reales. A la gente cuando veíamos acá a los dirigentes gremiales de otras localidades y le preguntaban ¿por qué viniste? Porque echaron gente, porque le habían vendido cualquier buzón a los trabajadores. En primer momento yo veía no muy claro el conflicto de Las Rosas en Festram, de que la medida de fuerza en Las Rosas era porque el intendente asumió y bajó los sueldos al personal. Nosotros lo tomamos que era así, pero personalmente me ocupé de investigar más a fondo la cuestión. Llegué a la conclusión de que desde Festram nos estaba mintiendo. Sí, acá todos los compañeros que estamos tomamos la decisión porque estamos cansados. Realmente creo que estamos nosotros no peleando, pero los que están en la carpa y todo eso, están la mayoría peleando por algo que no están percibiendo, porque están peleando por unos sobresueldos realmente
porque acá se habla de echar gente y un montón de cosas que son supuestas medidas que se van a tomar y hoy no se tomaron esas medidas. Entonces lo que nosotros queremos hacer es salir a trabajar. Teníamos horas extras antes de este paro y que hoy no las tenemos, y los que cobramos 8, 9, 10 mil pesos de sueldo, no tenemos sobresueldo y medianamente tironeamos con la hora extra. Y hoy no podemos hacer ni siquiera las horas comunes, imagínate cómo estamos acá. Perdido ahí, ¿sabe qué es? La caja del señor Leoni. Cuando le cortan los víveres de esa recaudación, es Leoni el que se está quejando y los manda a enfrentarse con un gobierno nuevo que tal vez no tenga experiencia, pero que no le afloja en lo que quiere. Y la verdad acá era que estábamos recortando sueldos que eran totalmente ilegales. Porque si conquistamos la democracia y volvimos a permitirle a nuestro pueblo que vote, lo hicimos porque defendemos los derechos constitucionales y estamos en la calle defendiendo los derechos constitucionales de los trabajadores, que nada tienen que ver con la soberbia y el autoritarismo de un intendente que se olvida de la lucha de años de militancia y de trabajadores de la calle. Fueron demasiado lejos con el paro. Encontraron respaldo en ciertos sectores por políticas que no estaban acorde con lo que es el manejo de una ciudad, y lo que pretendía esta administración, volver a aquel emprendimiento que tuvo Las Rosas a partir de los años 60, en la figura de Albino de Giovanni, en la figura de Pancho Culazo. Es decir, esa actividad se tenía que retomar, y lo hizo. Y parece que había un sector que no quería que eso volviera. El sindicato defendía, digamos, una posición muy radical, lo que entendíamos que era ilógico que gente cobrara un determinado sueldo por una función que no cumplía. En vez de defender a la nueva gestión, parecía que estaban del lado de la vereda de enfrente, y se notaba porque visitaban permanentemente la carpa que se había instalado enfrente del municipio y no defendían a la ciudad. Defender a la ciudad era proponer una gestión que gobernara el intendente electo que había sido elegido en forma democrática, y no que el sindicato incidiera e influyera como lo hizo durante tanto tiempo, apretando no solamente a exfuncionarios, sino tratando de gobernar y exigiendo algunos, digamos, pase a planta de gente que era afín a ellos. Vimos la cara de la corrupción en todos los aspectos, desde el Poder Ejecutivo Provincial, un Ministerio de Trabajo que avalaba completamente las medidas gremiales violentas, autoritarias, destructivas. Por ahí también se recibían llamados de gente de la provincia, o gente que no sé qué cargo tiene, pero gente de acá de Las Rosas que está involucrado en la provincia desde hace muchos años, diciendo de que, bueno, que había que tratar de convencerlo a Javier de que se arregle, porque si no se iba a intervenir la Municipalidad de Las Rosas. La gente se preguntaba si era posible la intervención. Entonces yo tomé la posta, porque lógicamente es mi especialidad, y le expliqué a la gente lo que era la intervención, que es aquello que debíamos impedir, porque realmente no había una causal para que intervenga el gobierno de la provincia. Hemos pedido al gobierno de la provincia que intervenga con mayor fuerza. Aclaro esto, estamos hablando de una intervención del poder público para poner orden y paz en esta situación y encauzar este conflicto en el panorama gremial. De ninguna manera nos prestamos al juego del intendente, que está denunciando que nosotros trabajamos en un golpe institucional. De manera que lo que pedimos es la intervención de los poderes públicos para normalizar la situación. Exigimos y necesitamos que se respete el ámbito de la negociación a través de la conciliación obligatoria, que no es optativa para las partes, no es que las partes pueden tomarla o no a la conciliación, es una obligación. Se habla mucho de la palabra intervención. ¿Analizó la posibilidad? ¿Es algún paso? Sí, por supuesto, en todo momento todos expresamos que queremos evitar la intervención, que lo último que se desea es
la intervención, pero que necesitamos para que eso no llegue, no suceda, necesitamos terminar con este conflicto. El último recurso que termina usando esta asociación de gente, que era el gobierno socialista, el Consejo Deliberante, el senador, y todo este grupo de personas que estaban operando y trabajando de forma enérgica para tratar de que el intendente se vaya a su casa, se propone una reunión en Santa Fe, donde va el Consejo Deliberante, salvo la concejal Cristina Milet, que en todo momento fue vapuleada en el Consejo, era mi concejal, y vienen con la idea de y a sembrar la idea y a sembrar el rumor de una posible intervención del gobierno provincial a la Municipalidad de Las Rosas, que era el último recurso. Lo que se quería hacer con la herramienta que era el sindicato, que era la violencia y que veníamos resistiendo con el pueblo, lo querían hacer esta vez ya directamente con una orden del Ejecutivo Provincial, que era intervengamos la Municipalidad de Las Rosas. Reuniones con todo tipo de entidades, instituciones, jueces, fiscales, ministerio, viaje a Santa Fe, ida, vuelta, viaje a Buenos Aires, ida, vuelta. Por una muy buena idea de Javier, cada vez que tenía reuniones en Santa Fe con el Citran y con el gobierno, llevaba a 2 ciudadanos totalmente apolíticos para que salgan de testigo de que lo que se decía en la reunión o lo que se hacía era la verdad, que se diga únicamente lo que se llevaba a cabo en la reunión. Llevábamos a un productor, a un industrial, a un comerciante, llevábamos gente de la ciudad para que vean cuál era el comportamiento del ministro, para que vean que en realidad estaba todo armado para que nosotros nos vaya mal y para que el gremio tenga razón, siendo que estaban totalmente fuera de la ley, fuera del estatuto y de toda lógica. Una vez viajamos a Santa Fe, una reunión que convocó un juez laboral para ver si se podía llegar a un acuerdo. Era lleno de funcionarios de la provincia, lleno de gente del sindicato, lleno de abogados, y donde nos estaban apretando prácticamente a que arreglemos algo que era inarreglable. Bueno, en esa reunión quedó muy claro, que la provincia, el gobierno provincial, estaba totalmente alineado con el reclamo sindical, porque el discurso de todos los que estaban alrededor de esa mesa, salvo Javier y César, era exactamente el mismo, que lo querían impulsar a pagar los sueldos caídos hasta ese momento. Era un grupo de amigos, ministro de Trabajo, secretario general del gremio, secretario de Comunas y Municipios. Era un grupo de amigos discutiendo algo contra un personaje que estaba desubicado, que era el intendente, que queríamos hacer las cosas bien. Toda la oposición política de esta gestión también presionaba y direccionaba un discurso hacia el sentido de que teníamos que acatar esa conciliación obligatoria y volver al pago de los adicionales irregulares, ilegítimos. El Consejo genera un proyecto de ordenanza para que acatemos la conciliación obligatoria. O sea, en un momento hace una ordenanza para que saquemos créditos en las mutuales. Quería que la solución a los problemas sea endeudemos el municipio de forma ilegal, a las mutuales, que es lo que vinieron haciendo durante años. Y por otro lado, en esta instancia de la medida de fuerza, otro proyecto de ordenanza que era que acaten la conciliación obligatoria. O sea, lo que el Ejecutivo no quería hacer para no cometer un delito, el Consejo Deliberante trataba de generar desde su espacio ordenanzas, reglamentaciones, para que el Ejecutivo avance por el camino que no había que avanzar. Que bueno, ellos seguían insistiendo que había que hacer una ordenanza al resto de los concejales de que se acate la conciliación obligatoria, donde se retrotraiga todas las medidas que se había tomado el decreto número 2 del 2016. Todas estas reuniones, por ejemplo la que se dio en la parroquia, que fue una reunión que se televisó y se había hecho todo
un circo bastante importante, salió para atrás, porque diferentes actores de la ciudad de Las Rosas, gente común, gente de habitantes de la ciudad, les respondieron con énfasis a este tipo de aprietes. ¿Y a favor de qué? A favor de los derechos del ciudadano. Estaba en ese momento el senador, que es el actual senador, y yo también le reproché la no intervención en el conflicto, porque el senador departamental está también para solucionar los conflictos que ocurren dentro de la comunidad. Y no hubo apoyo ni siquiera de la parte de la justicia, no hubo apoyo, de parte de la policía permitían cosas que no estaban correctas, la parte de concejales tampoco apoyaron, digamos, el intendente en ese momento estaba solo, no, lo apoyó solamente el pueblo. Todo el mundo tenía el mismo discurso, si uno cerraba los ojos decía lo mismo, el primer sindicalista hasta el último representante del gobierno. O sea, esa fue una muestra clarísima de que estaba todo muy alineado. Era, digamos, una relación todos contra uno, porque vos veías que tanto el sindicato como el gobierno provincial, como los concejales, mantenían la misma línea de discurso y acción, por decirlo de alguna manera, porque ellos jugaban a que estaba mal y todos con el mismo juego, digamos. Fue algo que nos afectó a todos, fue terrible. Creo que el día más terrible fue el 10 de marzo, que fue el día que se dirigieron a la casa del intendente. Entonces cada vez se va a ir agravando más el conflicto acá en la ciudad de Las Rosas porque ya se trata a nivel provincial. Una persona incoherente, irracional, que cree que el dueño de la verdad como este estúpido. Que no se crea que el dueño de la verdad, porque los trabajadores de rodillas no terminan. Así que lo mejor que le puede pasar es acatar la conciliación. Nosotros estábamos, en casa, como todos los días, por levantarnos. A Javier lo llama, creo que fue el jefe de policía, para avisarle que un grupo bastante grande de personas, entre ellos algunos empleados municipales, pero y de afuera también, y los del gremio, se iban a mi casa. Lo que nunca entendí, ¿por qué no lo frenan? ¿Por qué nos avisan que van a mi casa? Eso fue el jefe, no fue la policía ni los agentes. Que hacen un recorrido por Las Rosas, que salen de la Maestranza, que avanzan por la calle Santa Fe, tomaron calle San Martín, prendieron cubiertas y arrojaron bombas frente al edificio municipal, doblaron por Maipú, volvieron por calle Italia, y también al que consideraban de alguna forma responsable en esta actitud, que era el secretario de Hacienda, el señor Armando Siri, donde también le arrojaban bombas y prendían cubiertas hasta llegar a la casa del intendente. Javier me avisa, yo saco a la nena, a los chicos de mi casa, que se vayan de mi mamá, porque no sabía en qué iba a terminar. Llegaron ahí, no les importó nada, ellos no sabían si estaban los chicos o no, fueron con piedras, bombas, querían entrar a toda costa. Y de golpe apareció toda esta gente a quemar gomas, tiraban bolitas de vidrios a las ventanas con la gomera, rompieron vidrios, rompieron una ventana. Y realmente estábamos desprotegidos. La policía había enviado mujeres para hacer un cordón de seguridad, que el cordón rápidamente lo destruyeron, porque lo que hicieron fue tirar a las mujeres al piso, las agarraron a patadas, les pegaron. No estaban satisfechos con todo lo que se había hecho y llegar hasta ahí, y bueno, la policía que se había tenido que dividir en distintos sectores, porque una parte fue a Maestranza, otra al edificio municipal, tuvo que ir a las oficinas y tomar de las oficinas las empleadas que estaban disponibles. Justamente cuando hablamos mucho de los derechos de la mujer, tuvieron que ir ellas, porque la función policial hace que ellas vayan, pero se ejerció violencia sobre algunas de las mujeres, y violencia importante sobre algunas de las mujeres que estaban custodiando la casa del intendente. Vulnerado todos mis derechos, expuesto a cualquier cosa, porque ya no había orden ni siquiera de defenderse de los policías, porque los agentes que estaban parados ahí realmente les pegaron como si fuesen piñatas y ni siquiera podían atinar a defenderse, porque la protección política que tenían estos tipos era evidente, ¿no? Teniendo el gobernador detrás, el senador detrás, el Ministerio de Trabajo detrás, la Fiscalía
que no operaba en lo más mínimo, estos tipos estaban con carta blanca para hacer lo que querían. Hablamos con Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich nos asigna un pequeño contingente de gendarmería. Una vecina, ahí de la casa de Javier, que desde la ventana trataba de ver lo que pasaba afuera, y lo escucha en la ventana este señor Monzón, que era el de Festram, que dirigía todo el paro, Jesús Monzón, lo escucha que recibe un llamado donde le estaban avisando que se retiraran porque iba a ir gendarmería. Y automáticamente se terminó todo lío delante de mi casa, se apagó el fuego de las gomas, se terminaron las bombas y se fueron todo, ahí no había pasado nada. Lamentablemente había medios periodísticos que nada decían de todo lo que estaba ocurriendo, si estábamos en un programa de farándula, cuando se escuchaban los estruendos de las bombas. Mientras nos estaban tumbando la casa, un periodista, que creo que no está más acá, Crispino, estaba diciendo que era solamente una visita cordial, parecía a mi casa, los del gremio. Hacía 2 días, el 8 de marzo, había sido el Día de la Mujer, las radios habían hablado mucho sobre los derechos de la mujer. Y ese día que habían golpeado a 5 mujeres, había radios que realmente estaban ausentes, que no hablaban del tema. El hecho de que haya venido Gendarmería a Las Rosas fue un buen aporte porque le puso un freno un poco a todo ese tipo de violencia. Siendo las 10:30 de la mañana, han arribado aquí al municipio varios vehículos de Gendarmería y se ha producido un momento de tensión entre los manifestantes, han estallado algunas bombas de estruendo y vamos a ver cómo continúa esto. Estamos viendo en este momento cómo se están acercando los manifestantes hacia donde está la Gendarmería. Hacia donde está la Gendarmería se están acercando, estamos grabando en vivo en este momento y observamos un momento de tensión, Anday, que se está dando en este momento. Estamos viendo este momento de tensión aquí en el municipio, de la parte detrás del municipio. Bueno, con Gendarmería presente se terminó el apriete mano a mano y ahí pudimos dar la pelea como corresponde, ¿no? De igual a igual, sin presiones, tratando de acudir a la ley, a la justicia como corresponde, que en ningún momento se expedía, sino que parecía que para que digan que el gremio estaba cometiendo un delito, tenía que haber un muerto, nos tenían que matar. Lamentablemente es tal cual como lo cuento y bueno, mucha gente testigo, una ciudad completa, ¿no? Si no hubiera sido por eso, creo que podría haber habido problemas mayores, lamentablemente, por esa bajada de línea que creo que había de parte de la provincia. Y así el paro, bueno, duró meses, con idas y venidas, con mucha complicidad, con amenazas. Hemos tenido todos custodio, todo el personal de gabinete ha tenido custodio en su casa. El sindicalismo también encontró apoyo en los estamentos políticos. Nosotros como autoconvocados después nos reuníamos a la noche, charlábamos, íbamos a diferentes casas, la gente se quería estar presente. La participación popular fue realmente una de las patas fundamentales en la solución y en el desenlace de las diferentes situaciones que fuimos sorteando a través de la gestión. Me fui involucrando, primero creía que conocía algo, fue espontáneo, yo nunca, no es que lo seguía a Javier, que lo apoyé ni nada, pero cuando Javier es tan transparente y tan honesto, que veo en las reuniones con Bullrich todo el tema, todas las internas, todos los problemas que había, que yo te aseguro que no conocía ni el 10%, entonces, pucha, veía cosas muy delicadas y mencionaban funcionarios y gente que en vez de ayudar estaba poniendo palos en la rueda. Entonces, pucha, te empezás a involucrar. Como pasó, veíamos que teníamos una persona que iba al frente, que iba a empujar y a tratar de ordenar esta localidad, y por ende un grupo de
un montón de actores involucrados, estamos hablando de metalúrgicos, productores agropecuarios, contadores, abogados, maestros, comerciantes, empleados comunes. O sea, fue prácticamente representante de toda la comunidad que fuimos tratando de aportar nuestro granito de arena, ideas, y en función a eso empezar a colaborar con el municipio tratando de buscar un orden, siempre con la cara visible de Javier. Empezamos con los actos a reunirnos, a autoconvocarnos frente a la municipalidad en la plaza. La idea de empujar todos juntos para sacar la ciudad de Las Rosas del pozo que se encontraba en su momento, entre otra gente decidimos acompañar y ver en qué situación se encontraba la ciudad de Las Rosas, desde las calles hasta el corralón, todo cómo se encontraba las maquinarias, en qué estado se encontraba, qué es lo que había, qué es lo que no había, lo que faltaba. Bueno, nosotros los autoconvocados lo que hacíamos era cada uno de nosotros, yo personalmente tenía una lista de amigos, de gente conocida, y llamarlos por teléfono y hacer reuniones, convocarnos en la plaza, en el apoyo que hacíamos para él. No es fácil juntar gente, no es fácil sacar gente a la calle, no del tipo de gente normal la que trabaja, digamos. Sí es fácil convocar gente que no tiene nada que hacer, que van por otro motivo, qué sé yo, por alguna devolución económica. Nosotros lo hicimos todo de corazón, nada más que por convicción. Se sentía, que el pueblo estaba apoyando al intendente. Por eso la gente se sumó cada día más a esta gestión. Y gracias a eso se logró llegar a como estamos hoy en día. Rápidamente nos dimos cuenta entre todos que queríamos involucrarnos. Y nos fuimos citando, quizás favoreció mucho las redes sociales, WhatsApp, todo eso, nos fuimos llamando y nos convocábamos a la plaza. Y nos llamamos los autoconvocados. Nos autotitulamos autoconvocados porque ninguno tenía un interés especial, ni político, ningún interés de ninguna naturaleza. El único interés que nos movía era la ciudad. Nosotros no queremos más que esa gente, de última que hable Gómez. ¿O no tiene que decir Gómez? ¿Por qué manda Monzón? Le voy a pedir disculpas por el mal día que pasamos muchos rocenses y que han pasado. Le voy a pedir disculpas por el estado en que se encuentra la ciudad, con los servicios mal prestados. Pero no voy a pedir disculpas, por hacer las cosas bien. No voy a pedir disculpas por hacer lo correcto. No voy a pedir disculpas por no querer cagarme en la gente, como se ha cagado toda la vida en esta ciudad. Por eso no voy a pedir disculpas. Este gobierno va a seguir haciendo las cosas bien. Este gobierno va a ir por la justicia. Este gobierno va a ir por lo correcto. Este gobierno va a ir por lo legítimo. Este gobierno va a ir por una ruta que vaya para adelante. En el desarrollo de todas estas situaciones, en muchos casos queríamos salir a trabajar. Mucha gente colaboró, saliendo a juntar la basura. Empleados municipales que pusieron su vehículo a disposición de la gente y salió a juntar basura. Y los otros, los que estaban de huelga, insultándolos en todo momento, tratando de generar hechos de violencia. Aparte es que se nos dijo que el que quiera salir a trabajar se nos rompía la cabeza, así. Y me parece que yo no le voy a pagar a un tipo que me venga a querer pegar. ¿Gente del sindicato les dijo esto? Sí. Y había mucha basura desparramada en la calle. Entonces salí con mi carrito que tengo ahí atrás y el Falco para juntar con mis dos hijos y mis dos amigos. Así que nosotros agarramos y íbamos a barrer la plaza, íbamos a barrer las calles principal del centro. Mucha gente particular, la juntada de basura, muchachos que hacían cuadrillas de trabajo y salían a cortar pasto. Y a merced de todos estos tipos que estaban tratando de generar el hecho de violencia. Lo que pasa que ellos no eran la intendencia, eran ciudadanos que querían cambiar la realidad de la ciudad. Fueron parte de este proceso que decantó en esto, ¿no?
Bueno, si había que juntar basura, se juntó basura, porque realmente teníamos un paro gremial y realmente vivir en la basura, toda la comunidad era muy doloroso, así que la empresa puso vehículos. El paro era violento, o sea, los sindicalistas no permitían que los muchachos que quisieran trabajar pudiesen trabajar, o sea, no podían ejercer su función. Y lo que nunca entendí, y se lo manifesté, es por qué si un grupo no quería trabajar, no dejaba que otro grupo trabajaba e impedía que utilizaran las máquinas municipales. Porque eso era lo que pasaba, ponían una máquina delante y no dejaban ni que trabajaran ni que sacaran las máquinas para trabajar. Bueno, la libertad de trabajo no se va a cortar. Lo único que voy a impedir, como el cargo que tengo de la federación, a salir la maquinaria. Porque la mayoría de la maquinaria son de los trabajadores y del pueblo, que representan. En muchas oportunidades quise ir yo mismo a destrabar la maestranza para poder sacar la maquinaria, porque de forma totalmente ilegal habían tomado la maestranza, se había trabado con la maquinaria la puerta, o sea, había gente particular que había tomado los bienes públicos como de sí mismo y la fiscal decía que no era delito. Rosa Corrientes. Le dije. Guarda, no te Javier, tenés la orden del juez que no podés sacar la máquina. Levantate de ahí, levantate. Para acá, digamos, todos fuera, vamos. Vamos, véanse todos para acá. Vamos, no, para que vean lo que hay, enfermo. ¿Dónde que no le querés cuatro? Llámelo. Llámale, querés cuatro. ¡Ridículo! ¡Payaso! ¿La contrata, sí? Creo que no hubo persona que no sufriese desde una punta a la otra de la ciudad de Las Rosas porque fue complicado. Yo en el cual tengo un comercio donde, gracias a Dios, viene bastante gente, pero cual en su momento, con la carpa, bueno, obviamente, efectos colaterales, la gente no quería venir a mi negocio por una cuestión que estaba la carpa bien enfrente de mi negocio. Y bueno, choques de palabras entre gente que por ahí no estaba de acuerdo entre una cosa y la otra, bueno, hacía que mi negocio se viniese a pique cuestiones laborales. Instalar una carpa que no se merecía, porque si había un reclamo no era hacerlo de esa forma, ni llegar a la agresión que se hizo. Seguridad total de la gente y rescatando que nadie fue en cana, acá nadie fue preso, porque acá se hicieron cosas muy feas, muy duras, muy terribles. O sea, acá se le pegó a la policía, se prendió fuego un poco más a la casa del intendente y acá no fue nadie en cana. O sea, no una cosa. Yo creo que fui más yo a declarar, o nosotros lo del Ejecutivo, que los propios delincuentes, porque estos son delincuentes, no hay otra palabra. La doctora Benvenuto, fiscal de turno, que decía que no había delito en la protesta gremial, otra sinvergüenza, y todavía estoy esperando que se procesen a todas estas personas, porque el delito está. De ahí a que un fiscal o de que un juez tenga lo que hay que tener para enfrentar la camisetita de un gremio, cuando pasa lo que pasó en la ciudad de Las Rosas, bueno, eso es otra cosa. Eso también es parte de las instituciones que no funcionan en el país. Inmediatamente se iniciaron las actuaciones prevencionales aquí en la Unidad Regional 3, se elaboraron las actas correspondientes y bueno, conforme a los códigos de procedimiento se está actuando. Estas personas involucradas ya fueron citadas en una primera oportunidad
no han comparecido hasta el momento. Se va a reiterar la citación y una vez agotada esa instancia se pedirá medidas a seguir a la Fiscalía que entiende la causa. Y nadie todavía hasta la actualidad hizo nada. No sé, las denuncias penales en ningún momento la Fiscalía las movió. Parece que acá los delitos que comete un gremio hay que olvidarlos. Irrumpían en el Palacio Municipal de forma violenta, agresiva, donde se rompían el mobiliario, donde pateaban la puerta del despacho, donde en todo momento trataban de amedrentar y de intimidar, ¿no? Era que pases y te griten, que te ofendan, que lo quieran tumbar a Javier. Javier era el loco, Javier era el demente que le quería sacar adicionales truchos, pero sobre todo a la gente del gremio, que eran los que habían manejado hasta ese momento por arreglos con los intendentes anteriores. Hubo semanas que dormíamos 3 horas porque teníamos que ingresar a las 4:30 de la mañana. Javier hacía las reuniones a las 4:30 de la mañana, a las 5 de la mañana para evitar, digamos, cualquier incidente con la carpa. Hubo una gran valentía, principalmente de Javier y de Laura, porque Laura también fue un apoyo importantísimo en ese momento, porque yo he estado en momentos en que ella también tenía la misma decisión y el mismo rumbo que Javier, porque creo que nadie podría encarar una cosa tan difícil si su familia no está atrás. Tratamos de acompañarlo, yo siempre lo acompañé a él y a toda la gente del gabinete, amigos teníamos también. Yo a Javier le digo siempre, vos tenés convicciones, pero tu esposa, atrás de todo esto, convivir 3 meses con la policía dentro de la casa, hay que vivirlo, ¿viste? Bueno, Javier ya pasó todas las pruebas, ¿no? Había que apoyarlo porque teníamos razón, porque todo era legal, no era ningún loco, ningún iluminado, y bueno, creo que fue el apoyo de la gente, también el apoyo del pueblo, que el pueblo lo empezó a escuchar y dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, y se acercaron muchísima gente que fue con él en los viajes y se metió en el tema para saber cómo era, que no era una locura porque hoy se había levantado y se le ocurrió sacar los adicionales. Sucedieron muchas cosas. Desde una bomba dentro de un despacho, el ataque a mi casa, la destrucción de los bienes públicos, maestranza, Palacio Municipal, la plaza, bombas frente a las escuelas. Pasó muchísimo. Llegando al mes de mayo, y con un fuerte apoyo popular, el pueblo de pie todavía, el 10 de mayo fue la reunión donde deciden levantar la medida de fuerza sin que la municipalidad retrotraiga las medidas administrativas. Lo que sí perdimos en esa negociación fue que tuvimos que pagar los días de paro. Que yo vine con un sentido, dije, nos perdimos, tuvimos que pagar días que no trabajaron. Porque para mí no había que pagar un día. La justicia ya se expidió sobre el tema en buena parte de esos reclamos, en su gran mayoría, así que por suerte para la ciudad no se van a volver a pagar esos adicionales que están totalmente fuera de la ley. No nos dábamos cuenta que en ese momento de que la municipalidad se había sacado un lastre de encima, que habíamos terminado con la situación y con la cuestión de los sueldos apócrifos, que el decreto 2/2016 se había consolidado. Cuando llegué a casa, una oscuridad, porque el pueblo lo recibimos oscuro, y todavía no lo podíamos corregir en su totalidad por el tema de la medida de fuerza. La gente me estaba esperando un grupo de vecinos, y yo me bajaba de la camioneta como muchachos, perdimos, y en realidad habíamos ganado absolutamente todo. Los empleados, bueno, al principio creo que tenían una relación tensa. Cuando avanza un poco, queda claro que, o sea, muchos se dieron cuenta de que estaban equivocados, pero bueno, yo creo también que parte de esa equivocación era el engaño que les hacían vivir y por eso
ellos se compenetraban tanto en la acción negativa, digamos. Pero él regularizó administrativamente, regularizó laboralmente y regularizó la economía, y cuando vos regularizás, tumbás privilegio. Y cuando tumbás privilegio, hay gente que se resiste. Empezar a trabajar como corresponde, con una administración más ordenada y sobre todo con un sindicato que bueno, se le terminó el convenio de proveeduría, que realmente era una situación extorsiva también que había para con los trabajadores, ya que los trabajadores tenían comprometido algunos hasta el 80% del sueldo. Fíjate lo que hacía un sindicato, tenía una proveeduría del sindicato que le comprometía al trabajador hasta el 80% del sueldo. O sea, era confiscatorio. Pero nadie hacía nada, porque si el ente que tenía que defender al trabajador era el mismo que le prestaba y el que generaba ese endeudamiento, para de alguna forma tener sometido a los trabajadores en esta situación de que hay que ir al paro, o hay que hacer esto, o hay que hacer aquello. Inmediatamente después de empezar a trabajar se tomaron medidas correctivas de reordenamiento económico, reordenamiento laboral. Se empezó a reordenar todos los espacios de trabajo y el municipio empezó a funcionar. Uno veía que el trabajo municipal no rendía, no se hacían cosas, ni siquiera había dinero para cambiar una lámpara porque el pueblo estaba a oscuras. Bueno, una situación decadente, digamos. Ahora es todo lo contrario, uno ve obras. Terminado el conflicto, no dejamos de aplicar correcciones en todo lo que es la parte laboral, por ejemplo, que es mi área. Implementamos una política laboral que tiene que ver con el orden, con la disciplina, con el cumplimiento de la ley, con los correctivos, con el control de ausentismo. Después con el tiempo los empleados municipales se dieron cuenta que este muchacho vino para cambiar la ciudad, o sea, que tiene una honestidad brutal, que después cuando se empezó a juntar dinero se le pagaba todos los meses como correspondía, se empezaron a hacer las obras. ¿Cómo tanta obra ahora y con las cuentas ordenadas, con la gente trabajando, con la maquinaria a pleno, renovada, cómo antes no se podía hacer? Es lamentable que algunos apostaron a que esto salga mal, ya sean algunos políticos, entre comillas, de acá de Las Rosas o de la zona, simplemente para quedarse con un cargo, para quedarse con... y no midieron el daño que se le estaba haciendo a toda la sociedad de Las Rosas. Con este decreto que toma el intendente Javier Meyer es algo nuevo, algo único que se da desde la vuelta de la democracia en toda la provincia de Santa Fe. ¿Esto por qué lo decimos? Porque hemos estado hablando con funcionarios de la provincia que así nos decían y bueno, nos confirmaban esto. O sea que podemos hablar de Javier Meyer como un iluminado que descubrió la pólvora o quizá un trasnochado que tiene un yerro muy importante. Es una actitud propia de un lunático, de alguien que no se ubica en tiempo y espacio. Debería reinar y primar la paz, la tranquilidad. Lo que sí debemos tener paciencia y saber escuchar uno del otro, que el otro piense distinto, que vea las cosas de otra manera, no significa que esté equivocado. Yo los llamo a la cordura, al diálogo. Son acontecimientos que ya hechos, ya producidos. A nosotros nos llega esta situación. ¿Y qué vamos a resolver nosotros? Lo que vamos a pedirle es cordura a las partes para que traten de acordar. Bajemos un poquito los decibeles. Acá he rescatado una filosofía tanguera. Acá estamos llenos de sabiondos, pero también de suicidas. De sabiondos y suicidas. ¿Se cree? Santa Fe la única ciudad que de quilombo somos nosotros. Toda la provincia arregló menos nosotros. Me dijo el Guillo que se la dejaron servida en bandeja y que él no quiso arreglar. No solamente logramos corregir irregularidades que habían sumergido esta ciudad en una situación de caos institucional, económico, sino también
quedó a la vista un estado de corrupción pocas veces visto en una municipalidad de estas dimensiones, tan chica, ¿no? Pero bueno, que pudimos corregir, que pudimos sortear, que pudimos ir sacando adelante. No fueron menores los esfuerzos, no fueron menores los tropiezos y tampoco fueron pocas las veces que nos levantamos. Nos hemos levantado y con más fuerza seguimos adelante. Superado esto, con un esfuerzo tremendo, seguro, confiado en sus propias fuerzas del actual intendente y la comunidad que lo apoyó en ese momento tan difícil. Es un cambio total que dio impulso a tener nueva maquinaria. El empleado hoy no trabaja con una maquinaria rota que no le arranca, que han sido producto de una consecuencia de haber tomado decisiones firmes. La transición con el gobierno de Adrián Carletti fue un desastre, una transición desprolija, una transición con muchos faltantes, una transición donde orgánicamente obviamente no funcionó y ya con un paro impuesto, bueno, más que una transición fue montarnos arriba de un problema ya instalado. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos con lo que de afuera se percibía. De afuera veíamos la punta del iceberg, que era el paro, la municipalidad desfinanciada, los trabajadores en un estado de anarquía total, la herramienta destruida. Pero cuando empezamos a indagar dentro del municipio y dentro de las finanzas, nos encontramos con una municipalidad que estaba contaminada con el gen de la corrupción, de la inoperancia, de la anarquía institucional, y sobre todo por la desesperanza, porque había una gran desesperanza. O sea, se había instalado de que nadie podía cambiar esto. Y eso fue con lo que nos encontramos y lo que desató todo lo demás. Haber desatado estas medidas que fueron los correctivos necesarios para que este municipio arranque y terminar con el estado de corrupción que estaba instalado, bueno, fue lo que desata el paro, lo que desata toda esta movilización de más de 4 meses. Yo creo que lo que nos ha quedado de enseñanza en todo esto es que todo se puede cambiar, todo depende de nuestra decisión, todo depende de nuestra iniciativa. No creernos más como pueblo el no se puede, no creernos más el de todo es así. Hay que bregar, y desde el pueblo hay que bregar para que en lo público siempre esté lo que represente los valores humanos más importantes, que es la seriedad, el respeto, la honestidad y sobre todo la devoción a los cargos, ¿no? que son fundamentales, sobre todo cuando se tratan de estos cargos que son de servicio a los demás.